Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en otra sesión más de Conecta y Comparte, Explorando el Conocimiento. El día de hoy tenemos a Adrián Felipe Bedoya Pérez. Él es doctor en Tecnología Avanzada por el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, la Unidad Legaria, y también es doctor en Física por la Universidad del País Vasco, UPB-EHU. El doctor Adrián es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con una amplia experiencia en la investigación enfocada al uso de métodos no destructivos y sus diversas aplicaciones en el campo de la electrónica, la metalurgia, la manufactura, la agricultura y la medicina. El doctor Adrián ha colaborado y participado en diversos proyectos de investigación relevantes que han contribuido al avance del conocimiento en su área. Ha publicado más de 23 artículos en revistas indexadas y ha presentado avances de las investigaciones en conferencias nacionales e internacionales. Ha recibido 6 reconocimientos y premios por sus contribuciones a la investigación. El doctor Adrián ha impartido cursos a nivel licenciatura en el exterior y de posgrado en el CICATA. También ha dirigido tesis de licenciatura, así como de maestría. Ha establecido también colaboraciones con investigadores y grupos de investigación en diversos países, lo cual le ha permitido llevar a cabo investigaciones conjuntas. En los últimos años, ha sido favorecido para desarrollar 2 estancias postdoctorales en México. La primera de ellas con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el ICAT, y la segunda está siendo actualmente ejecutada en el CICATA y es financiada por el CONACYT. Pues le damos la bienvenida aquí a este espacio al doctor Adrián Bedoya para que venga aquí a mostrarnos parte del trabajo que él realiza. Les recuerdo que pueden hacer preguntas al final de la charla del doctor para que se las pueda contestar. Bienvenido, doctor. Estamos muy contentos de que pueda participar el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por tu presentación y por la invitación a hacer la presentación aquí en este espacio de Prometea en Conecta y Comparte, ¿no? Pues bueno, ya hiciste una muy buena introducción sobre mi área de trabajo, entonces ya vamos a lo que es, ¿no? El título de la presentación o de lo que quiero mostrarles el día de hoy lo he llamado termografía, observando la interacción radiación-materia en el infrarrojo. Entonces, así como lo define el título, es básicamente lo que vamos a ver, ¿sí? El enfoque de esta presentación va a ser la termografía y vamos a hablar un poco de lo que es la radiación térmica o infrarroja, cómo podemos observarla con ciertos dispositivos que existen para poder ver este tipo de radiación y algunas aplicaciones. Para eso, entonces, de manera introductoria, sí, vamos a definir algunos conceptos muy básicos, sí, sobre lo que es la transferencia de calor. Entonces, la transferencia de calor en los materiales, en general, se da de 3 formas. Hay 3 fenómenos o 3 mecanismos, que es la conducción, la convección y la radiación. De manera cotidiana o así un poco coloquial de la explicación de cada una de estas, podríamos hablar, digamos, de la conducción, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tú enciendes la estufa, ¿no? Por ejemplo, enciendes tu estufa y colocas una olla ahí a calentarse, o un sartén, o lo que tú quieras. El sartén, pues, como se le está suministrando una energía, ¿no? Por el fuego, el fuego, sí, él se va a calentar. Entonces, este calor se va a propagar a través de él, y si tú, con tu mano, o sea, tocas ese sartén, pues vas a sentir el calor, ¿no? Porque se está propagando se está generando digamos, en una cara del sartén y luego se está propagando a través de él y cuando tú lo tocas vas a percibirlo. Recordamos que el calor siempre se propaga desde un medio que esté más caliente hacia un medio más frío. Entonces, esa es, a más que a grandes rasgos, la conducción. Entonces, mencionado esto, lo que básicamente aquí lo que tenemos es 2 sólidos, ¿sí? La conducción se da simplemente cuando hay 2 sólidos que se encuentran en contacto íntimo, ¿sí? Y uno de ellos está más caliente que el otro. Entonces lo que va a pasar es que va a fluir el calor
del material que está más caliente hacia el material que está más frío. ¿Sí? Básicamente esa es una forma de transferencia de calor, ¿no? Otra forma es la convección. La convección ya es cuando se tiene un sólido que se encuentra inmerso en un fluido o que está también ahí en contacto con un fluido, sea un gas o sea un líquido. También a manera así coloquial podemos decir que, por ejemplo, cuando ya tienes el mismo ejemplo que les doy sobre la estufa, si tienes la olla y sobre esta olla ya depositas agua, ¿no? Entonces la olla se va a calentar y esa va a ocurrir una transferencia de calor del material del que esté hecho la ollita o el sartén, lo que tú quieras, que sería un metal, y se va a transferir ese calor hacia el fluido que está adyacente a él, ¿no? Como estamos viendo aquí, como en esta figurita. Entonces, a eso se le conoce como la convección, que básicamente ahí lo que está dando es un proceso de conducción combinado también con un fluido allí en movimiento, ¿no? Entonces, todo esto abarca la convección. Entonces, como ya les mencioné, entonces se trata de un sólido y un fluido. Entonces, cuando el sólido está caliente, él va a transferir ese calor y se va a calentar el fluido que está adyacente a él. Ese calentamiento, producto de ese calentamiento, en el fluido varía su densidad, ¿no? Cuando lo calentamos, su densidad disminuye, entonces tiende a subir, ¿no? Como que vence un poco la gravedad. Entonces tiende a subir, como observamos aquí, digamos, en estas flechitas, como lo quise indicar, y luego el aire que está arriba o el fluido que está arriba, siendo agua, por ejemplo, como está más frío, entonces tiende a caer, tiende a bajar, ¿no? Entonces sube uno caliente, baja uno frío, entonces así se va generando esa dinámica. Y esto se le conocen como corrientes convectivas, ¿no? Y el tercer modo o mecanismo de transferencia de calor es la radiación. La radiación también, digamos, de forma, otro ejemplo también, volviendo otra vez al ejemplo de la estufa, es cuando, por ejemplo, si tú enciendes, pones a hervir tu agua o calientas la olla, ¿no? Y te acercas lo suficiente, ojo, sin que haya ni siquiera un contacto con la olla, sin tener que tocarla, tú simplemente pones tu mano cerca, un poco retirado, pero tú alcanzas a percibir esa radiación, ¿no? Percibes como un calorcito. Entonces tú dices, uff, eso está caliente. O también otro ejemplo muy coloquial sería simplemente los rayos del sol, ¿no? Cuando vas caminando por la calle que hay sol, sientes la radiación infrarroja o radiación térmica que está llegándote del sol, ¿no? Entonces se calienta tu cuerpo. Entonces, dicho esto, básicamente aquí como les muestro en este esquemita, se trata de un cuerpo. Digamos, tenemos dos sólidos, ¿no? O bueno, también puede ser otra cosa. Entonces, un sólido está emanando, está emitiendo radiación, ¿sí? Infrarroja, o bueno, radiación en general, y se la transfiere a otro sólido y sin necesidad de que estén en contacto, ¿no? Puede pasar a través de algún medio o incluso en el vacío, ¿no? Y es sobre este método, sobre este fenómeno de transferencia de calor, la radiación, en la cual se fundamenta la termografía, ¿sí? La termografía infrarroja. Entonces, ¿qué es la radiación infrarroja? ¿No? En general, pues tenemos todo un espectro electromagnético. Esto creo que ya lo hemos visto en diferentes presentaciones que ya han hecho antes. Entonces, está definido en diferentes longitudes de onda. Aquí específicamente en esta parte que vemos acá, la del visible, que es la que es visible a es la parte en la que nuestros ojos pueden ver, ¿sí? Que es la región del visible, donde distinguimos todos los colores. Y finalizando el rojo, aparece este tipo arriba de los 700 nanómetros va a aparecer este tipo de radiación, que se conoce como la radiación infrarroja. Este tipo de radiación fue descubierta en 1800 por William Herschel, igual en un experimento muy simple, realmente, pues imagínate, 1800. Él tenía unos termómetros de estos básicos de mercurio y él dijo, bueno, voy a medir la temperatura de cada uno de los colores, ¿no? Su fuente de luz, pues era el sol. Simplemente colocaba un prisma, entonces el prisma, ya sabes, difracta la luz así, entonces sale en sus diferentes longitudes, en sus diferentes componentes, y colocó termómetros.
en sus componentes básicas, no sé, en el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el rojo, y él quería medir la temperatura de cada uno de esos colores. Entonces la estaba midiendo, ok, bueno. Pero se dio cuenta que cuando medía el rojo y la desplazaba un poco más, ¿no? O sea, cuando la luz pasa por el prisma y se divide en sus diferentes componentes, pues aparecen todos los colores. Pero si mides un poquito más retiradito del rojo, él vio que se calentaba más. De hecho, la variación de temperatura que estaba viendo en el termómetro era mucho más elevada respecto de todas las otras que estaba viendo allí en las otras componentes. Entonces esto le llamó muy la atención. En ese momento, eso recibió otro nombre, creo que era rayos calóricos y esto. Pero luego, con el tiempo, ya se adoptó el nombre de infrarrojo, ¿no? Y esto, pues, eh, es la base de lo que es una cámara infrarroja, ¿no? Este tipo de longitud de onda en el infrarrojo es una radiación que, como está fuera del visible, no la podemos ver claramente, ¿no? Entonces, nuestros ojos no la pueden percibir, pero ¿cómo pudiésemos nosotros ver este tipo de radiación? Entonces, con el desarrollo de la tecnología y esto, se han desarrollado este tipo de dispositivos que son cámaras termográficas. Ha sufrido toda una evolución, ¿no? Eso parte desde el termómetro, que era con lo que se percibía primero, ¿no? Para medir los cambios de temperatura, hasta que se inventó el bolómetro, luego el bolómetro se fue desarrollando otro tipo de tecnologías, hasta que ya hicieron detectores de radiación infrarroja a base de semiconductores, cuando ya se inventó por allá los semiconductores, ¿no? Después del transistor. Y de ahí pues ya vino el desarrollo tecnológico, ¿no? Que nos permitió obtener este tipo de dispositivos actualmente, que cada día sigue aún en desarrollo, porque realmente es algo no tan viejo. Cada vez se obtienen cámaras de este tipo que son mucho más sensibles, de alta resolución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que capta una cámara infrarroja, ¿no? En estas imágenes que estamos viendo aquí, la A y la B. La A es una imagen tomada con un celular, sencillo. Y la B es una imagen termográfica. Se le conoce, bueno, tiene muchos nombres, pero aquí la vamos a llamar como termograma o imagen térmica o imagen termográfica, como la quieran llamar. Y básicamente lo que hace una camarita de estas cuando toma una foto eh, térmica o un termograma de algún cuerpo que esté emitiendo radiación, que en general pues, todos los cuerpos emiten radiación, en este caso una mano, ¿sí? Lo que hace es como generar una conversión, ¿no? Entonces, lo primero es que toma ese calor, toda esa radiación, ¿sí? En su sensor lo transforma en una señal eléctrica, esa señal eléctrica pasa por un proceso de calibración y todo esto, y se representa en una escala de temperatura, de variaciones de temperatura. Y luego esas variaciones de temperaturas pasan por un proceso también de reconstrucción de una imagen. Y esto al final es lo que se muestra aquí, ¿no? Una imagen de este tipo, donde se definen como una escala de colores esos rangos de temperatura precisamente. Por ejemplo, aquí en la parte más oscura es de alrededor de 27,6 grados centígrados y la parte más brillante es 34 o 35, ¿no? Esto para el caso pues, de una mano, que nuestro cuerpo está alrededor de ese rango de temperatura, ¿no? Y bueno, aquí vemos un conjunto de imágenes de diferentes cámaras termográficas existentes. El avance tecnológico ha sido tan fuerte ahora que incluso ya tenemos cámaras súper pequeñitas, como esta que estamos viendo aquí, que se le adapta a los celulares. Entonces ya tú puedes tener tu cámara termográfica para hacer, no sé, lo que tú quieras, como hobby por ahí, ir grabando la calle o viendo, no sé, alguna estructura, lo que tú quieras, ¿no? Y marco estas dos que están acá, esta grande, que es un FLIR, y la otra que es una camarita china sencilla, de las cuales luego, ahorita más adelante vamos a hablar un poco sobre esta, sobre unos desarrollos que se han hecho, simplemente para comparar, porque la FLIR es una empresa que ofrece cámaras termográficas, pero son cámaras que son altamente sensibles, y son de grado de investigación, son cámaras
costosas, son muy profesionales, ¿no? Eso es todo un tema hasta poder adquirir una cosa de estas. Pero del otro lado tenemos una camarita china, esta grisecita, que eso es súper económica y lo que queremos es tratar de también usarla para hacer investigación, no tener que de pronto tener que comprar la cámara costosa, ¿no? Pero se puede, obviamente tiene sus limitaciones como todo, porque es una cámara económica, imagínate, limitaciones en cuanto a sensibilidad, resolución espacial, muchas otras cosas, ¿verdad? Ok, entonces, este tipo de cámaras nos permiten ver en la radiación infrarroja, básicamente, ¿no? Y también existen materiales, como aquí en las imágenes, la imagen C y la imagen D, materiales que nos también dentro del rango del infrarrojo, dentro del rango, digamos, del visible, se comportan de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí tenemos el vidrio, ¿no? Esto es una plaquita de vidrio, aquí tenemos una imagen óptica, una plaquita de vidrio, ya sabemos que el vidrio transmite en el visible y tenemos una ventana de germanio. Esta ventana de germanio pues absorbe en el visible, no transmite, entonces se vuelve oscura, pero ¿qué pasa cuando la vemos en el infrarrojo? ¿Sí? El vidrio, a pesar de que es transparente, no transmite, absorbe completamente el infrarrojo, pero la ventana de germanio nos permite ver a través de él. Entonces, estas propiedades de los materiales, ¿sí? que son muy características, pues, nos permite usarlos en diversas aplicaciones, sobre todo cuando ya estamos trabajando en este rango de longitud de onda, ¿no? Y también les destaco, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, estas dos imágenes siguen siendo la misma mano, pero con diferentes escalas de colores. Entonces, no solamente tenemos esta escala que estamos viendo aquí como en moradito y, bueno, violeta y amarillo, sino también hay en escalas verdes o también se puede representar en escalas de grises y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando comparamos, entonces, ahora volviendo a las dos cámaras, lo que les mencionaba, aquí hay un comparativo de estos dos tipos de cámaras, por ejemplo. La FLIR, ¿sí? Digamos, esta cámara, las SC5000, hombre, es una muy buena cámara para no poder hacer investigación, realmente funciona muy bien, pero son cámaras que exceden el precio, pues así, que no, mejor dicho, el dinero que nos dan para proyectos de investigación. Esa cámara cuesta alrededor de $100.000, entonces es realmente costosa. Mientras que la otra camarita, esta que es una camarita china, cuesta alrededor de $300. La consigues en AliExpress, en Amazon, donde tú quieras. Ahora, claro que eso tiene sus diferencias. Obviamente, por ejemplo, el método de enfriamiento de este tipo de cámaras, de una FLIR, ellos tienen un mecanismo Stirling, es un mecanismo que lo que hace es que mantiene el sensor a muy baja temperatura, es un mecanismo criogénico. Mientras que la cámara china, pues no tiene ni siquiera sistema de refrigeración, ¿no? O sea, propiamente también se va a ir calentando a medida que lo vas usando, entonces tienes que tener ciertos cuidados para poder usarla, ¿no? Los tipos de detectores, esta tiene antimonoleo de indio, mientras que la otra, que es un semiconductor, ¿no? Mientras que el otro simplemente usa un volómetro, ¿no? Entonces también son más económicos y esto nos permite también definir los rangos en los cuales vamos a, a, a ver esa radiación, ¿no? Por ejemplo, con la FLIR estamos en un rango de 3 a 5 micras, o sea, es un rango súper limitado, muy particular, ¿no? O sea, los materiales, muchos de los materiales, pues, absorben o transmiten, así como les mostré aquí en estas ventanitas, en ciertos valores de longitud de onda, ¿no? Entonces, para ciertas aplicaciones, esta de 3 a 5 micras es bien importante. Pero también está la otra de China, que sí tiene trabaja en una longitud de onda de alrededor de 8 a 14 micras, que es un rango pues, mucho más elevado. Bueno, también el tema de la sensibilidad, esto se define como el contraste térmico que hay ahí. Obviamente es más altamente sensible la FLIR a 20 milikelvin, mientras que está a 100 milikelvin. Y bueno, otros parámetros, ¿no? Como la tasa de muestreo, la resolución, el tamaño por píxeles y todo esto. Entonces, este tipo de cámaras son los que nos permiten ver el infrarrojo, ¿ok? Pues ya tenemos eso, ya definimos radiación, ya definimos cómo podemos ver esa radiación con este tipo de cámaras y lo demás con la termografía. Entonces, esta termografía
la termografía, que básicamente es la ciencia, por así decirlo, sería como la ciencia de la detección de esa energía térmica o esa energía infrarroja que emite un cuerpo, básicamente, y que luego es transformada, sí, un proceso de transformación a temperatura, y luego de temperatura a una imagen, ¿no? Que es como la que vemos acá. Muy bien, dentro de la termografía tenemos dos tipos se dividen en dos ramas o dos caminos, ¿no? La termografía pasiva y la termografía activa. La termografía pasiva es la termografía más común, por así decirlo. Bueno, yo lo llamo así. Es la más común, la que más se usa porque es la más simple. Con pasiva nos referimos a que simplemente tomas la cámara y simplemente vas observando, ¿no? Vas observando y entonces el calor que emiten cada uno de los cuerpos es simplemente de forma natural o debido a los procesos que estén pasando allí, ¿no? Por el que esté pasando el cuerpo. Entonces, eso es lo que se observa, el calor que emite, eso debido a procesos naturales. Dentro de las aplicaciones más comunes o principales que siempre se tuvieron en la termografía están las aplicaciones militares, ya habían para visión nocturna, ¿no? Que nos permiten, pues, como en la noche ya no hay luz visible, pero si estamos, o sea, todos los cuerpos están radiando, entonces podemos ver con una cámara termográfica. Entonces se vería algo así como verdecito y al final puedes ver a las personas, animales, incluso muchas otras cosas más, porque todo radia, ¿no? Si radia lo suficiente. Pero también hay múltiples aplicaciones de la termografía pasiva en diferentes campos, en diferentes industrias. Es realmente muy amplio por ser es un método que tiene mucha acogida en diferentes campos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación en la agricultura en la cual se puede monitorear el estrés hídrico que sufren las plantaciones, si hay ausencia de agua, si hay excesos. Todo esto se refleja, por ejemplo, aquí se ve que está más seco, entonces se refleja como más, se ve más rojo, más intenso, o sea que se calienta más. También tenemos aplicaciones en infraestructuras, que es una de las aplicaciones más comunes. Ya empezó a llover. Entonces, bueno, y de estructuras como esta, en las cuales se evalúan, por ejemplo, la eficiencia de, de los hogares, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el techo de este lugar, se ve que hay una fuga de calor aquí, entonces en estas, por ejemplo, si estuviéramos en invierno, pues entonces vas a tener pérdidas de calor por acá y ese tipo de cosas, ¿no? En la electrónica, por ejemplo, la electrónica ahorita último, de hecho hace unos pocos años, como con este tipo de cámaras térmicas baratas, las chinas, es fácil ahora arreglar tu celular. O sea, ya lo usan muchísimo en la mayoría de estos centros de reparación. Abres tu celular, ya lo tienes ahí, te lo van a reparar, lo conectan, ponen la cámara termográfica y lo que miran es dónde se generan puntos calientes, ¿no? Si tienes una resistencia, un transistor, si te está fallando algo allí, inmediatamente ahí va a chispar, ¿no? Se va a empezar a calentar, entonces fácilmente lo puedes ver con una cámara térmica sin necesidad de tener que estar, ay, voy a tocar a ver si se está calentando esta o esta o esta, ¿no? O sea, ya inmediatamente lo ves, entonces se ha vuelto muy práctico. También en el campo de los motores, por ejemplo, esa es una turbina, entonces también funciona muy bien, ¿no? Eh, También en la industria se utiliza mucho para la detección de fugas. Estas son tuberías para análisis de esfuerzos, de estrés por esfuerzos, por ejemplo, aquí en las junturas, ¿no? De las tuberías por aquí. Se logra ver cuando de pronto si sobre esa tubería pasa algún fluido, pero a alta presión, entonces donde se generan esos esfuerzos, donde podrías reforzar, porque luego hacen diseños, pero pueden que estén débiles, ¿no? Y de pronto por ahí a futuro se pueda romper la tubería, pero luego puedes ahí examinar un poco más a fondo cómo lo puedes reparar. Y bueno, y la aplicación que es más, creo yo, también de las más importantes, pero que apenas está en proceso como de desarrollo en los últimos años, porque todavía no ha tenido, a pesar de que ya se han sacado muchos estándares de ASTM, por ejemplo, y certificaciones y todo ese tema con la termografía infrarroja pasiva, pero todavía falta, ¿no? El desarrollo, sobre todo en aplicaciones médicas, ¿no? Pero creo que tiene una buena dirección. Es bueno en la medicina. La medicina es impresionante, ¿no? Uno puede, por ejemplo, aquí ver en estos cuerpos
por ejemplo, este pie, ves la diferencia de temperatura que se logra en este pie. Hay estudios, yo trabajé con unas personas en la UNAM, los cuales hacían estudios sobre el pie diabético. Entonces, estas personas que tienen la diabetes, pues la circulación a través de los vasos pues, sanguíneos de sus venas y todo eso, pues es mucho menor y eso fácilmente se puede percibir, tanto como un método de diagnóstico, también como algo preventivo, ¿no? También cuando tienes lesiones musculares, las lesiones musculares también generan inflamaciones, pues va a haber mayor flujo de sangre allí, ¿sí? O una de las más importantes que es el cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, aquí estos dos pechos están sanos, entonces se ven como, se ve como una cierta simetría, por así decirlo. Pero cuando ya empiezan a haber ciertos inconvenientes, por ejemplo, en este pecho se ve mayor, aquí como dice, mayor flujo sanguíneo, ¿no? En este pecho, o este, por ejemplo, si está inflamado, cosas así, este es el que está inflamado, es como se pone rojo, y también cuando, por ejemplo, este de acá dice que tiene cáncer, ¿no? Entonces también se puede uno identificar ese tipo de cosas. Han pasado muchas cosas con respecto a, y han desarrollado muchos estudios respecto a la detección de cáncer con cámaras termográficas. Eso es una parte, ¿no? Lo que decíamos, termografía pasiva, y ahorita viene la termografía activa, ¿no? La termografía activa también es otro campo muy interesante. A mí prácticamente en el que yo estoy desarrollando mi postdoctorado ahorita, me parece muy interesante también, creo que hasta mejor que la pasiva, porque tienen mucho más control del experimento, tienen mucho más control de lo que tú vas a medir o lo que tú quieres estudiar, en cuanto a que tienes, por ejemplo, bueno, ahorita les digo que es la demografía activa, pero el hecho es que te permite cuantificar, ¿sí? De cierta forma, obtener información que es cuantificable, acerca de propiedades térmicas, acerca de dimensiones, por ejemplo, en cracks, así, ese tipo de cosas. Y la termografía activa, básicamente, a diferencia de la pasiva, es que se utiliza una fuente de estimulación al cuerpo que queramos estudiar, pero de forma controlada, ¿sí? Entonces, bueno, entonces de forma controlada, ¿no? Entonces es como estamos viendo aquí. Entonces, estimulamos un cuerpo. La estimulación se puede dar de múltiples formas, ¿no? Y luego este cuerpo va a radiar y pues lo detectamos con la cámara y hacemos muchas cosas, ¿no? Entonces, como más o menos en esta tabla que está aquí, les he resumido las formas de hacer termografía, ¿no? Entonces, una primera aproximación aquí sería, ok, vas a hacer termografía ¿cuál? ¿Pasiva o activa? Ok, activa, entonces check, ¿no? Listo. Bueno, ¿cuál es la configuración de tu cuerpo que tú vas a estudiar? ¿Es un cuerpo que está estático, que está quieto, o es un cuerpo en movimiento? Entonces, ok, check. Luego, ¿cuál es el modo de detección que vas a usar? ¿Quieres usar en transmisión, reflexión o interno, no? Entonces, si tú excitas, por ejemplo, el material, lo excitas por esta cara, entonces, y vas a detectar por la misma cara, entonces, ok, dices en reflexión, ¿no? Pero si tú lo excitas por un lado y luego miras por el otro, entonces eso es ya en transmisión. O si vas a excitar por aquí o vas a medir en ambos lados, en ambas caras, y luego vas a hacer como un diferencial y obtener si hay una generación de calor interno o todo eso por un gradiente de temperatura que allí se genere, pues entonces sería la forma interna, ¿no? Y también viene entonces cuál es la forma de excitación que tú quieres. Entonces las hay puntual, o sea, si tú quieres, no sé, con la herramienta que tú quieras, vas a empezar a calentar con un puntito el cuerpo de estudio, lo vas a excitar con una línea, o simplemente si vas a usar una superficie, ¿no? Una superficie muy grande. Y los modos de excitación, entonces sea óptico, que sea con un láser, sea con una lámpara, sea, bueno, lo que te puedas imaginar que sea óptico, o si es mecánico, como puedes hacerlo también con ultrasonido, tú mismo puedes inducir con un golpe, ¿sí? O un modo inductivo, y bueno, muchísimas otras formas, ¿no? Y la forma también que va a tener ese suministro de energía o ese estímulo, si es modulado, si es un pulso, si es un continuo, ¿no? Si es un pulso cuadrado, es decir, si mantienes allí esa forma.
Entonces, dentro de todas estas, ¿sí? En el Chicata, que es donde trabajamos, donde yo trabajo actualmente, les voy a presentar uno de esos arreglos experimentales para que vean un poco de lo que hacemos allí, ¿no? Con termografía activa. Entonces, básicamente, esto que estamos viendo aquí está la imagen y este es un esquema, ¿no? Entonces, en esta configuración experimental lo que se hace es termografía activa, una muestra estática, la detección es modo de reflexión, se excita con un punto, se está excitando con un láser, que sería un láser puntual, y se está haciendo de forma modulada. Es decir, se está incidiendo el material una y otra vez, ¿no? A una frecuencia de modulación, que es como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, pasa el láser a través de unos arreglos ópticos, se incide sobre la muestra y luego con la cámara termográfica vemos aquí la superficie, y luego eso se procesa en una computadora, que más o menos es lo que vemos acá, ¿no? Ese es el láser, pasa aquí todo el camino óptico y llega a la muestra. Y aquí está la muestra, entonces se está calentando y luego con la cámara termográfica, aquí tenemos la camarita china que les mostré, y aquí tenemos la FLIR, pero bueno, aquí lo estamos haciendo con la camarita china esta, y estamos viendo la superficie de la muestra. Y luego eso, pues, se procesa en la computadora y vemos unas cosas como esta, ¿no? Y de la cual podemos extraer información. Entonces, dentro de eso que hacemos, lo que hacemos es excitar un material con el láser puntual y cuando hacemos un procesamiento que se le llama lock-in, ¿sí? Al final lo que obtenemos como termograma o como esa imagen térmica son unas cosas como estas dos que estamos viendo aquí, que en dependencia de si el cuerpo es isotrópico o anisotrópico, recordemos, isotrópico es que no varía sus propiedades en las diferentes direcciones, ¿no? Y anisotrópico es que sí las varía, tienen diferentes propiedades térmicas, físicas en las diferentes direcciones. Cuando un cuerpo es isotrópico, uno observa esto, o sea, un círculo perfecto, ¿no? Cuando estás excitando con una fuente puntual, ¿no? Puntual, que sería un láser, un puntito así, con una buena distribución gaussiana, o sea, un buen láser, pues. Pero cuando tienes un cuerpo que es anisotrópico, se deforma completamente y lo que vas a ver es como, es esto, como un óvalo, ¿no? Entonces, cuando ya obtienes todo esto y ya sabes la forma en que estás excitando, el láser que estás usando, todo ese tipo de cosas, tú puedes hacer trazos de esto, trazos de perfiles en diferentes direcciones, los puedes trazar así transversales o longitudinales, y esos perfiles, todo esto, pues ya detrás de todo esto hay un modelo físico, un modelo matemático en el cual ya se han modelado cómo debería ser el comportamiento del flujo de calor y todo esto, y allí podemos obtener información cuantitativa de esas muestras como tal. Otra de las aplicaciones que también podemos hacer ahí con este sistema experimental es la detección de grietas superficiales. Por ejemplo, aquí tenemos un material, ese sería como el esquemita que está acá de dos cuerpos isotrópicos que simplemente están ahí separados, ¿no? O sea, son separados y los colocamos como una grieta infinita que está aquí, están no sé, unas cuantas micras ahí separados. Entonces, cuando tú excitas, por ejemplo, en una de las caras, ¿no? De las superficies, por aquí la cámara estaría viendo por la parte superior, ¿no? Arriba. Entonces, cuando tú excitas por ahí, que sería algo así, equivalente a esto, por ejemplo, acá, el calor se propaga pues a través de ese material, pero además pasa esa grieta, la salta, se genera pues una discontinuidad ahí en el campo de la temperatura y pasa a través del otro material. Entonces también cuando trazas perfiles y todo esto lo puedes analizar y puedes extraer información de esa grieta, por ejemplo, de dimensiones, incluso si la grieta tiene un material en específico como aire, un líquido, lo que sea, también puedes extraer información del material que tienes allí en esa grieta. Puedes estudiar lo que quieras, un nanofluido, por ejemplo, si depositas ahí en esa grieta, lo que tú desees. Y en esta imagen que está aquí, tenemos, es el mismo material. O sea, aquí teníamos dos materiales, por ejemplo, C1 era diferente a C2. Y en este otro caso, C1 es igual a C2. O sea, tenemos, no sé, supuestamente este es acero, pues entonces este también es acero. O este puede ser un acero y este puede ser un polímero, ¿no? Entonces, en este caso, cuando los dos materiales son iguales, pues igual como hay una grieta, entonces uno logra ver esa salto, esa discontinuidad en el campo de temperatura. Otro experimento también que podemos hacer es la detección de grietas subsuperficiales.
en las cuales, como vemos acá, por ejemplo, en esta imagen que está aquí, tenemos un material, ¿sí?, que tiene una grieta bajo la superficie, no está, o sea, no la podemos ver a nuestros ojos. Y las grietas o efectos más bien así que tiene son dos circulitos. Entonces cuando lo hacemos, todo este procesamiento con termografía, estos circulitos terminan apareciendo. Están viendo aquí porque ellos, debido pues a ese cambio de material, van a generar variaciones en el campo de temperatura, ¿no? Que es lo que sí puede ser detectado con las grietas o la cámara termográfica. Y bueno, otro experimento más que de lo que hemos hecho ahí es este, ¿no? Aquí ya es una configuración un poco diferente. Va a ser termografía activa, pero ahora la muestra está en movimiento, ¿sí? Vamos a hacer detección también por reflexión, detección, excitación puntual con un láser, pero ahora vamos a mantener excitación continua, ¿no? O sea, el láser sigue y se queda encendido el láser. Y lo que hacemos es que viene el material, lo montamos sobre un carrito o sobre algún dispositivo que lo pueda desplazar y el material va a pasar justamente por el frente del láser. Sí, entonces se calienta, pero entonces al calentar se deja toda esta ráfaga, ¿no? Aparece un cometa. Entonces, esto aquí, por ejemplo, es para tres materiales diferentes. El primero de ellos es acero, el segundo es un polímero. Los polímeros, pues, tienen la particularidad de que conservan mejor el calor, ¿no? O sea, son aislantes térmicos, entonces cuando tú los calientas, se demora un rato para disipar el calor, entonces por eso dejan una cola más larga. Mientras que los metales disipan más rápido el calor, entonces, por ejemplo, en el caso del acero, lo disipa un poquito, no deja tanta cola, pero en el caso del níquel sí que deja mucho menos cola, porque mucho más, disipa aún mucho más rápido. Eso tiene que ver con diferentes propiedades de los materiales, de las cuales pues podríamos hablar en otra ocasión. Pero bueno, eso con respecto como a lo que hacemos y hemos adelantado. Y esto ya es como lo último que hemos estado haciendo. Entonces aquí vuelvo y llamo nuevamente las cámaras que les mencioné al principio. La cámara FLIR, sí, que es una cámara costosa con respecto a una cámara económica. Entonces lo que quisimos hacer fue, hey, pero ¿qué pasa si ¿por qué tenemos que usar estas cámaras bien costosas? ¿Por qué no podemos usar una cámara barata para también hacer ciencia? O también para usarla para propósitos educativos, por ejemplo. Entonces dijimos, ok, pues sí, pero para hacer esto pues tenemos que hacer ciertos acoples, ¿no? También analizar un poco de cuáles son las limitaciones que tiene. Pero vamos a intentarlo, ¿ok? Entonces, lo que hicimos aquí fue, por ejemplo, comparar, hacer mediciones, ¿sí? Con una cámara FLIR son estas mediciones que están acá abajo, ¿no? Esta y esta. Sí, uno puede ver aquí como la simetría de los círculos en un cuerpo isotrópico y en un cuerpo anisotrópico. Y en la parte superior fueron mediciones que hicimos con esta cámara barata, ¿no? Y también vemos que al final logramos reproducir muy bien lo que obteníamos con la FLIR. O sea, esto no creas que estamos, o sea, no es simplemente poner la cámara allí, ¿no? O sea, eso tiene también atrás todo un procesamiento. Esto se hace todo un procesamiento login, se conoce así. Entonces, esto requiere, pues, desarrollar unos algoritmos, primero para la lectura de la cámara, manipulación, un desarrollo también de análisis de imágenes, para el procesamiento, almacenamiento, etcétera, para poder establecer unos parámetros de calibración en cuanto a temperatura, niveles digitales, bueno. Entonces, todo esto se hizo para poder obtener resultados buenos, digámoslo así, porque tiene unas limitaciones obviamente en la parte espacial y sensibilidad en cuanto al campo de temperatura, pero vemos que son experimentos que se pueden hacer. Mira, este también es el de detección de grietas. También lo pudimos reproducir justamente con esta cámara económica y pues bueno, eso ofrece muchas ventajas. La cámara FLIR, todo esto que les menciono sobre el procesamiento, manipulación, todas estas cosas, sobre la calibración, esto ya lo tienen bebido, estas cámaras ya vienen listas para, o sea, la sacas del paquete y ya empieza a trabajar inmediatamente. Y bueno, finalmente, ya para terminar de mostrar un poco aquí sobre lo que es la termografía activa y también sobre lo que hacemos un poco, sobre lo que he hecho en el CICATA, tenemos aquí unas ideas que son por explorar, que
todavía falta, hay muchas cosas que están sueltas por explorar, pues a la final uno necesita más como alumnos tiempo, porque no le alcanza uno el tiempo para todo, pero tenemos esas ideas, ¿no? De tratar de caracterizar tejido biológico, pero no de forma pasiva, como les mostré que lo hacen mucho allí, sino de forma activa. Entonces tenemos acá la piel, por ejemplo, esto que está acá, esta es mi piel, esta es mi uña y esta es mi huella. Son las tres. Entonces lo que vemos acá la piel, simplemente me hice incidir el láser en una parte en el antebrazo y hice login y al final pude extraer información de las propiedades térmicas de la piel, por ejemplo. Esto no creas que, o sea, no van a creer que esto quema, ¿no? Para nada, o sea, aquí las elevaciones de temperatura son súper pequeñas, alrededor de 1 grado apenas, nada más. O sea, quema más el sol, pues. Entonces, esta que estamos viendo aquí en la segunda imagen es la uña, es mi dedo, entonces aquí incidí directamente sobre mi uña también para caracterizar, tratar de obtener información de propiedades térmicas de la uña. Y esta sí es de forma pasiva, que es la huella digital. Entonces quise verla porque me pareció muy interesante. Estos puntitos, todos los puntitos que se ven ahí, es sudor. O sea, la huella digital uno constantemente pues está sudando, ¿no? Más si hace calor. Entonces tú podías ver con la cámara, con una buena cámara obviamente, y con una un factor de magnificación, puedes ver los puntos de sudor, entonces que equivalen, pues ahí estarían los poros, ¿no? También por los cuales estamos transpirando. Entonces, todos estos puntitos son de sudor, ¿no? Y uno puede observar, hay un estudio sobre esto, que es lo que quiero como continuar, apenas salió el año pasado, y hacen un estudio sobre el estrés, o sea, someten a una persona como a ciertas emociones, entonces la persona suda. Y al sudar, entonces hacen todo un análisis ahí de esto, de cómo se generan las esferitas. Y tú ves el video, puedes ver cómo es una cantidad de líquido. Bueno, el sudor es tan pequeñito, son unas microgotículas, ¿no? Entonces se evapora muy rápido, entonces tú puedes ver cómo aparecen, desaparecen. Entonces, cómo crecen, entonces puedes analizar el tiempo de aparición, desaparición, bajo ciertos estímulos, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero son ideas que están por explorar, que no esperaría que cuando lleguen los alumnos, pues más alumnos, entonces ya nos puedan colaborar. Y pues eso es lo que quería mostrarles. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido entendido. Y pues nada, pero las preguntas que tengan, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Pues claro que todo lo que nos ha mostrado es de gran interés e impacto, porque pues esto es muy del cotidiano, pero no lo vemos, o al menos nosotros que vemos en el rango de luz visible, como ya nos explicaste, todo esto otro que está en el infrarrojo, nuestros ojos no lo captan. Para eso requieres de tus cámaras. Y en relación a eso hay una pregunta aquí en los comentarios que le recuerdo al público que de una vez aproveche para hacerle todas sus preguntas al doctor, ya que está aquí con nosotros. Y es respecto a las camaritas, que bueno, ya es algo que tú nos comentaste al inicio, pero bueno, para que lo vuelvas a recalcar y veamos por qué esas diferencias cuando haces el análisis de procesamientos de tus imágenes, ¿no? Nos dice Abril Muñoz, ¿cuánto cuesta una cámara termográfica? Pues ahí, sí, como les había mencionado, va a depender mucho de la resolución del elemento, ¿no? Del tipo de sensor que tenga, el sistema de refrigeración que tenga cada una de ellas. Pero puedes encontrar he visto en internet, así encontrar uno desde más o menos 3.000 pesos mexicanos, así ya con su interfaz para conectarla así en la computadora, así muy sencilla, hasta, te digo, cámaras de más de $200.000. Esta que les presenté acá, que es la FLIR SS5000, está alrededor de los $100.000, pero ahorita ya han salido unas nuevas que lo que permiten hacer es termografía ultra rápida. Entonces tienen una capacidad de muestreo impresionante, entonces casi que es muy útil para hacer aplicaciones no sé, láser de nanosegundos, por ejemplo. Entonces puedes ver qué ocurre en nanosegundos, o sea, en ese instante. Ya sabemos que el mundo de lo nano es muy diferente
al micro o al macro también. Entonces, en dependencia de eso, varían mucho los precios, pero el rango es abismal. Depende de la aplicación que tú quieras, para lo que lo quieras. Así es, y por ejemplo, imagino que esos del costo de 3,000 pesos mexicanos o más o menos, no, o incluso más, las pequeñas camaritas que nos decías que se pueden acoplar al celular, ¿no? Para andar ahí nosotros, o esas más o menos, ¿en qué rango andan? Esas son un pelín más caras, porque esas ya sí son muchas son de FLIR, que es como la empresa más fuerte a nivel mundial en ese tipo de cámaras. Entonces, sí están alrededor por ahí, arriba de los 10.000, más o menos, las que ya se pueden conectar al celular, por todo lo que te ofrecen, ¿no? Además te ofrecen la app, te permiten, o sea, todo un software que te permite hacer, no sé, cortar, editar la imagen, ¿no? Todo ese tipo de cosas, y variar escalas de colores, este tipo de cosas. Muy bien. Abril nos dice, ¿cuál es su muestra favorita a analizar y por qué? Muestra favorita, pues no, hay unas muestras que son de referencia, ¿no? Generalmente usamos muestras de referencia para ver que todo esté funcionando bien, porque luego las cámaras se pueden llegar a descalibrar, ¿no? Bueno, si esa es la palabra, creo que no es descalibrar, pero bueno, si empieza de pronto su calibración falla. Entonces hay muestras que son, la que usamos muchísimo, muchísimo, muchísimo es el acero inoxidable. Ahí sí 304. ¿Por qué? Porque es un material que tiene, primero, una estructura bien definida, ¿no? Pero además es un material que está justo como en, digámoslo así, en el centro, dentro de lo que es un mal conductor y un buen conductor, o un mal difusor o un buen difusor térmico, ¿no? Entonces, es mejor difusor que un polímero, por ejemplo, pero no es mejor difusor que un metal como el cobre, como la plata, como el oro, como el aluminio, ¿no? Entonces está como justo en el centro de todo eso, entonces ese tipo de material es ideal para trabajar con esto, sobre todo para calibración, incluso para hacer experimentos como el que les mostré de las grietas, todo ese tipo de cosas. Pero hay materiales muy, muy interesantes que se pueden ver allí. Por ejemplo, las maderas. Estamos haciendo un trabajo también con maderas y se ven muy bien. Esos son materiales que son también como ortotrópicos, ¿no? Y también se logra ver muy bien el termograma, haciendo termografía, que es muy, muy bonito, ¿no? Ese tipo de material. Ujú. Sí, por ejemplo, pues hablando de los materiales en sí, en donde utilizas la termografía, y nos mostrabas ahí las bolitas en tu huella digital que decías que son gotitas de sudor. ¿Se puede ver usando termografía a través de líquidos como el agua? O por ejemplo ahí porque vemos las bolitas de sudor, digamos, como manchitas negras. Exacto. No podemos ver a través del agua. ¿Por qué? Pues porque absorbe. El agua absorbe justamente ahí en ese rango de longitud de onda, alrededor de los 1.000 y cacho, como, bueno, como de los 1.000 hacia adelante. Es una banda un poco amplia, entonces no podemos ver a través de ella. Por eso aquí en esta imagen, no sé si la están viendo, ¿no? O no, Sí, no, sí, sí, tengo que sí. presentar. No, En esa sí imagen, se visualiza, si la quieres poner en grande está bien, pero sí se visualiza. ok. Por Ujú. eso aquí, como en esta imagen que estamos viendo, se ven así una manchita negrita. O sea, toma un valor particular, pero no podemos ver a través de ella. Entonces, si cuando queremos hacer un experimento con algún líquido, lo que tenemos que hacer es utilizar algún medio que nos permita eh, que funcione como si fuese una fuente de calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que también estamos trabajando justamente sobre líquidos es colocas una lámina de algún metal, estamos usando precisamente ahí sí, acero, pero muy fino, alrededor de unas 50 micras, más o menos 50, 70 micras de espesor, son una lámina súper delgada, y la pones, diseñas una celda en la cual pones la lámina y llenas la celda de líquido, ¿no? Entonces ese líquido va a estar en contacto directo con la laminita, entonces excita la lámina y mides la lámina, pero la lámina es tan delgada que sus propiedades térmicas no terminan afectando, digamos, la información que tenemos, y la información que está obteniendo uno allí
es más relevante en cuanto al volumen de líquido que tienes. Entonces casi que estás viendo toda la información acerca del líquido más que de la laminita, por lo delgada que termina siendo. Sí, por ejemplo, bueno, ahorita me estaba imaginando vegetales, ¿no? Una planta, pues su vacuola está completamente llena de agua, entonces sí, la visualización de una planta verde, por ejemplo, pues veríamos ahí la mancha, ¿no? La mancha de sus vacuolas es sumamente llena de agua en general. Exactamente, justamente. De hecho, hemos visto también en uno de los trabajos de unos de los chicos de maestría, trabajamos con esto. Estuvimos monitoreando plantas de café, las hojitas del café, y vimos cómo se iba, al principio las saturamos, ¿no? De agua, veíamos el comportamiento pues, de cómo se propagaba el calor a través de ella, y luego cuando está seca tú ves otra cosa totalmente. O sea, percibes muchísimas cosas diferentes, incluso cómo las propiedades térmicas varían de forma impresionante por el contenido de agua que tiene. Cuando tienes agua, conduce mejor el calor. Cuando conduce el calor, bueno, de cierta forma más bien, y ya cuando está seca, como lo que al final lo que tienes es como una biomasa ahí prácticamente, ¿no? Como eso ya seco, como unas estructuras ahí secas, que al final se llenan de aire, ¿no? Entonces también uno observa otras cosas, entonces sí es muy interesante hacer estudios de ese tipo. Y, por ejemplo, en uno de tus experimentos ya no es solo ver lo que radia un cuerpo, sino estimularlo como con tu termografía activa, pero además no es estático, sino que incluyes ahora la dinámica, ¿no? El movimiento, que veíamos que nos decían, mira, es como una colita de cometa. ¿Para qué o con qué propósito llevaron a cabo estos experimentos? Sí, este tiene una particularidad, el hecho de que fuera en movimiento, y es que el término con el que se conoce este experimento es flying spot, porque pues el spot siempre está ahí volando. Entonces, básicamente es enfocado a la industria de la calidad. ¿Sí? Hay todo un mundo de métodos no destructivos, no invasivos, los cuales han surgido múltiples empresas que ofrecen servicios a las diferentes compañías para el monitoreo, ¿no? De, como les mostré, de tuberías, etcétera, etcétera, análisis de fallas, reactores, toda esa vaina. Pero en particular, por ejemplo, sería muy eficiente para el monitoreo de piezas terminadas en las cuales tú puedas evaluar si hay grietas o también evaluar propiedades térmicas, simplemente para como un método de calidad. Y como estas van siempre sobre sobre bandas, ¿no? Entonces tú llevas una pieza, por ejemplo, una pieza de un automóvil, una pieza de, no sé, de acero de algún tren o de alguna estructura de acero para algún edificio, lo que sea, tú quieres evaluar la calidad, ver que no tenga cracks, ver que sí tenga corresponda, digamos, a un acero, porque, digamos, luego te dicen, ah, esto es acero, pero no es acero. Entonces te lo vuelven, es una aleación ahí con quién sabe qué cantidad de cosas. Entonces tú eso lo puedes verificar con las propiedades térmicas de ese material, pero no necesitas parar la línea de producción. Entonces todo sigue, entonces tú evalúas, pasas, evalúas, obviamente con algoritmos ya diseñados para que todo esto sea rapidísimo. Muy bien. Abril, te dice que está muy interesante tu charla. Muchas gracias por la explicación y también te felicita por el gran trabajo que desarrollas. También, bueno, quizás una duda que me surge ahorita, o bueno, no duda, sino también otra de las aplicaciones que vemos, sobre todo en el procesamiento de imágenes infrarrojas, ahora que desde el año pasado empezamos a recibir las imágenes, por ejemplo, del James Webb, del Gran Telescopio, y varias de las imágenes posteriores que han estado llegando ya, que son justo en el infrarrojo, ¿no? Por todo lo que puede mostrarnos acerca de los materiales que vemos allá, ¿no? O sea, también que esa aplicación terrestre y esa aplicación también para ver o recibir información de lo que nos rodea en el universo, ¿no? O sea, estas cámaras termográficas se utilizan también en ese tipo de Claro, experimentos o de análisis. sí. Justamente cuando tú miras al cielo, realmente
estás viendo una partecita, estás viendo muy limitado lo que tú estás observando, es algo muy limitado, solo lo que tus ojos pueden ver. Pero si tú compararas viendo nada más así, muy sencillo, te vas a un campo que esté así despejado, las estrellas, pones tu imagen óptica, lo único que vas a ver negro y estrellas, ¿no? Seguro, y ya está. Y luego pones una imagen térmica, uf, la cantidad de cosas que puedes observar allí son impresionantes. Bueno, y en ese aspecto, ¿no? Ya cuando cruzas más allá también de la atmósfera, ahí sí que todo se ve mucho mejor. Entonces todo se aclara. Entonces eso ha permitido hacer muchos estudios en cuanto a este tema de astronomía. Ujú. Sí, la ampliación de información ya ahora sí observable para nosotros, ¿no? Observable Justamente. en nuestro rango de visión. Y por ejemplo, bueno, a mí me llamó la atención ahorita que leía tu semblanza, que tú tienes un doble doctorado, ¿no? ¿Nos podrías platicar al respecto? ¿Hiciste el doctor, ambos a la vez o hiciste un primer doctorado y después dijiste, ah, vamos por el segundo doctorado, ¿no? O sea, de locos. Pero bueno, porque recordándoles que es doctor en tecnología avanzada del CICATA aquí en México, pero también es doctor en física por el País Vasco. Entonces, ¿nos podrías platicar algo al respecto? Sí, mira, eso es un truco, no mentira. No, son oportunidades que están y que es importante que también tengan en cuenta los que puedan estar viendo esa práctica, ¿no? Para cuando hagan sus estudios, ¿no? Esto surgió simplemente le comentaba que he hecho pues como contactos con diferentes grupos de investigación en otras universidades, entonces simplemente surgió como una conexión que hubo con esas personas de España, un grupo de técnicas fototérmicas que hay en España, que es también muy, muy reconocido. Entonces, yo empecé primero mi doctorado en el Cicata Legaria y luego se fue presentando esa oportunidad de querer también ir a hacer cosas allá, pero sería del mismo, no el mismo, o sea, relacionados, ¿no? Técnicas fototérmicas, pero diferentes, ¿no? Pero entonces surgió la idea de crear un convenio, y se llama un convenio de cotutela. Entonces, con el IPN se hizo un convenio de cotutela con la Universidad del País Vasco, y entonces de esta forma se hizo una tesis para las dos universidades, ¿sí? Pero a la larga fue una tesis, sí realmente fue una muy, muy buena tesis porque el hecho de que trabajes en las dos partes, o sea, si le metes pues, si trabajas fuertemente, haces buenas publicaciones, un buen trabajo y al final te van a dar la doble titulación. Entonces esa la puedes usar en el momento en que si quiero hacer un postdoctorado, por ejemplo, en Europa, o sea, ya con esa de doctorado de Europa, facilita mucho más las cosas, a que lo tienes desde acá, algunas veces te exigen que hagas una homologación, que hagas eso, que hagas aquello, bueno, entonces funciona muy bien, entonces ya tienen los dos. Sí, pero además, bueno, mencionar que debe ser una tesis de muy buena calidad para que un instituto te dé el grado como tal en doctor en su especialización, tecnología avanzada, y otro instituto de investigación te dé el grado de doctor en una área diferente, bueno, que sería la física, ¿no? Entonces sí es un gran trabajo de felicitarte, porque sí es mucho trabajo detrás y mucha dedicación que se ve en todo lo que tú haces. Y al respecto también sería ya preguntarte cómo es la experiencia que has tenido tú como extranjero aquí en México. De hecho, te preguntaba antes, o sea, ¿por qué venir a México a hacer un posgrado? ¿Sí? O sea, también todo aquello que va en relación a, y luego ya tu estancia aquí como extranjero en diferentes áreas, ¿no? Tanto la parte académica como la parte personal y del crecimiento que se da no solamente en el área académica, sino también es un cambio de cultura en general, la comida, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tal te va por acá, Adrián? No, a mí me va muy bien, a mí me va muy bien, la verdad, muy contento. Ya llevo varios años aquí, imagínate, haciendo maestría, doctorado, ahora ya dos postdoc, entonces sí, sí ha sido un buen tiempo, pero México me ha tratado supremamente bien. México, España y bueno, otro lugar donde los que he estado estudiando también, fortaleciendo ese tema. Y realmente es algo
muy bonito y a lo cual uno también invitaría a, espero que estén, ojalá que esta charla, si no la vieron ahorita, luego la puedan ver retransmitida de muchos estudiantes de nivel de licenciatura y se motiven a querer estudiar una maestría, un doctorado, porque eso te abre muchas oportunidades. Te abre oportunidades en cuanto a, no sé, laborales también, ¿no? Pero también en cuanto a la expansión, digamos, del conocimiento personal, te enseña muchas cosas desde tu ámbito personal, a conocerte a ti mismo, más si vas al extranjero, porque luego vas a hacer tus propias, tienes que valerte por ti mismo, hacer tus cosas, aprender a ser responsable, a responder aquí, responder allá con tu trabajo, con tus cosas, incluso prepararte tu comida, hacer tus cosas, ¿no? Entonces todo eso enriquece. Y también el hecho de que una de las cosas también que te motivan es el hecho de poder salir aún más al exterior, ¿no? O sea, hay muchos congresos en los cuales se ha participado durante todo este proceso de aprendizaje. Entonces tú vas, conoces a otras personas de otros lugares, compartes con ellos, haces retroalimentación, pero además también haces turismo. Entonces mucha cosa, ¿no? Eso motiva demasiado. Sí, para que se animen. Y por ejemplo, si hay chicos que se quieran ir a tu laboratorio a hacer análisis también termográficos en el infrarrojo y así, ¿qué es lo que tendrían ellos que tener como conocimiento previo? ¿O qué licenciatura tendrían que haber estudiado para que lleguen contigo? Sí, pues realmente es un grupo muy interdisciplinario, ¿no? Eh, Han llegado personas, yo por ejemplo, mi formación base es ingeniería electrónica. También han llegado chicos de ingeniería industrial, ingeniería de control, ingeniería de sistemas. También han llegado ingeniería de materiales. Han llegado bastante, incluso hasta de química también han llegado, o personas que hacen de esto como biotecnología o robótica. O sea, muchos campos, incluso estuvo un chico de ingeniería civil, lo cual también lo enfocamos porque la termografía, por ejemplo, permite hacer análisis de estructuras. Entonces también puedes hacer un estudio sobre análisis de estructuras, no sé, edificios, puentes, o incluso cosas más específicas de algún material como concreto, asfalto. Entonces ese tipo de cosas también se pueden hacer. Entonces realmente es muy amplio, es muy amplio. Incluso el de la medicina, como les comentaba. O sea, uno puede hacer asociaciones con personas, también si vienes del campo de la medicina y quieres hacer investigación, también podemos hacer un trabajo conjunto y poder ver, a ver qué podemos hacer juntos, ¿no? En pro de la salud. Sí, y por ejemplo ahí en ese aspecto nos mostraba los experimentos en donde tú mismo fuiste el conejillo de Indias. Eso, o sea, ¿qué te motivó a hacerlo? ¿Cuál es tu idea primordial para llevarlo a cabo? ¿No? O sea, para que dijera, sí, ahí va, soy yo y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque es el espíritu aventurero de cualquier científico. ¿Y nos podrías decir un poquillo más al respecto de eso? Sí, no, uno simplemente, o sea, tú sabes que estamos constantemente, o sea, como científicos, como investigadores, como académicos, constantemente estamos eh, leyendo, ¿no? Entonces estamos leyendo un poco, bibliografía aquí y allá, y pues de repente ya luego empiezo a ver las aplicaciones de la termografía en tejido biológico. Ese tema que te dije, que trabajé en la UNAM con los de la diabetes, luego lo del cáncer de mama, todo ese tipo de cosas. Y digo, bueno, pero todo esto es pasivo, entonces, ¿qué pasa? Ahora yo hago activa. También hago pasiva, sin tema, pero no me gusta tanto la pasiva porque es muy abierto. Prefiero algo más preciso, más concreto. Entonces dije, ok, vamos a ver, ¿y qué tal si lo hacemos con activo? Pero con activo, ¿qué pasará si irradiamos un tejido? ¿Qué pasa con eso? Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba. ¿Será que me voy a quemar? ¿Será que no? Pues hagamos. No pasó nada y simplemente si se pudo extraer cierta información. Y dije, ah, mira, qué interesante, esto puede ser otro nicho ahí por el cual nos podamos meter, ¿no? Sí, porque pues como nos decías, todo está bajo ese esquema solamente del modo pasivo. Entonces, ¿qué ventajas tendría ahora o qué información nueva nos podría complementar teniendo una forma activa? ¿No? Claro.
Sería algo más cuantitativo, totalmente, más preciso. Entonces te dan información mucho más precisa que la pasiva. Porque la pasiva realmente, como es cualitativo, entonces requieres de mucha estadística. Entonces tienes que, no sé, una muestra control, entonces una persona sana, ta, ta. Luego viene esa persona enferma, pero tienes que crear una base de datos con las personas sanas, por edad, o sea, muchas cosas, ¿no? Y luego de repente entonces viene la persona enferma, entonces vamos a hacer esto, luego hay que procesarlo. O sea, ya involucra también un análisis de procesamiento de imágenes y todo esto para poder llegar a una conclusión más, para llegar a algo concluyente, ¿no? Entonces tienes que abastecerte de bastante información, porque la imagen térmica que obtengo ahorita puede que no sea la misma mañana, porque al final es tejido biológico. Entonces siempre están en una constante cambio, ¿no? Es una dinámica, el cuerpo humano es toda una dinámica. Y así es. Pero pues con herramientas extra, pues se complementan, ¿no? En Exacto. general. Pues muchísimas gracias, Adrián. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Es un tema bastante apasionante y donde pues nos generas quizá una manera nueva de ver el mundo porque sabemos que hay cosas que no podemos ver y están pasando aquí inmediatamente. Y pues te invitamos a que vengas nuevamente aquí a este espacio para que hables de otros temas que también a ti te interesan y que por ahí nos mencionaste de algunos que te gustaría pues hablar quizás más ampliamente. Y pues te damos la oportunidad de que regreses aquí con nosotros, que pues esperamos también tú hayas estado a gusto aquí en este espacio. Y a nombre de Prometea X, te doy las gracias y muy pronto recibirás en tu correo electrónico la constancia de tu participación aquí en estas charlas de divulgación científica. Y les recordamos a todos que si se han perdido alguna de ellas, pueden ir a nuestro canal de YouTube, ahí están todas, para que pues puedan revisar los temas, para que puedan ver nuevamente la presentación del doctor Adrián. Y si tienen más dudas al respecto del tema, pues también las pueden escribir ahí, nosotros se las hacemos llegar al doctor para que él las pueda contestar de manera más amplia. Muchísimas gracias, doctor. Estuvimos muy a gusto aquí con usted. Gracias, Mónica. Yo contento de haberles presentado aquí de conocimiento. Muchísimas gracias. No sé Vale, si quieras agregar algo más, invitar a los chicos a que vayan a tu laboratorio. claro, sí, pues nada, este es el tema como académico, ¿no? Entonces siempre estamos también en búsqueda de generar nuevo conocimiento, pero para esto nos hacen falta manos. Entonces, ¿por qué uno no puede solo? Hay muchos temas ahorita en desarrollo por parte de nuestro grupo de investigación y también ideas que surgen constantemente. Entonces, estaría muy bueno si alguno de los chicos que pueda ver esta presentación tiene algún interés y quieren ver un poco, incluso sin compromiso, ir, visitar el laboratorio, ver si se motivan o algo a querer hacer, incluso desde licenciatura, de pronto hacer servicio social, ir a conocer o luego si se decantan por hacer una maestría o un doctorado, pues estaría genial. Entonces los invito a que vayan allí, Cicata Legaria, y al final de la presentación les dejé ahí mi correo, entonces también se pueden comunicar y ya está, y vemos qué hacen. Sí, ahí nosotros también dejaremos en los comentarios los datos del doctor para que también les sea más fácil, se comuniquen con él y como ya vieron, pues pueden visitarlo y ver todos los demás laboratorios que se encuentran allá. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos que pues regrese nuevamente con nosotros. Hasta luego. Pero, adiós. Bye.